Hola, muy buenos días. Es un placer saludarlos nuevamente en esta emisión de nuestro blog de acompañamiento para el tiempo de contingencia por parte del Departamento de Gestión e Inclusión Social de CRISBR. Les saluda Mónica Lara, responsable del programa de Escuela para Familias, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, que es la ansiedad y el aislamiento social. Acompáñennos un ratito, esperando que pueda ser de utilidad todo lo que veamos el día de hoy. Bien, pues vamos a empezar por tratar de esclarecer esta relación que existe. ¿Por qué, como lo indica nuestra imagen, disminuye la actividad y aumenta la ansiedad? ¿Qué relación hay entre estas dos situaciones? Pues de alguna manera sencilla, podemos decir que esto tiene que ver con que a mayor tiempo libre, espacios de tranquilidad, entre comillas, porque no es la tranquilidad de que qué bien la estoy pasando, pero es la tranquilidad de no estar en el ajetreo, corre y corre, sube, baja, horarios. Esto nos permite entrar en un estado de un ritmo de vida más relajado. Y cuando nosotros bajamos las defensas del corre-corre, sucede algo inverso. Con todo aquello que hemos ido guardando, que está pendiente en nuestra vida, así como los pequeños recordatorios que nos van llegando de situaciones emocionales que tienen que ver no necesariamente o exclusivamente con lo que vivimos en este momento, sino con cuestiones de nuestra vida desde el nacimiento. Para esto vamos a explicar o a tratar de definir un poquito más en qué consiste la ansiedad, ¿sí? Muchas veces la ansiedad y el estrés los llevamos de la mano, los metemos en un mismo paquete como si se tratara de una misma situación, pero no es así. Vamos a separar dos grupos en el cual el estrés es una respuesta fisiológica. ¿Qué significa esto? Una respuesta de mi cuerpo, que no voy a controlar voluntariamente. ¿Qué tipo de reacciones entran aquí? Mi ritmo cardíaco, mi respiración se agita o se acorta, la sudoración, mi temperatura, ¿sí? La contracción de algunos de mis músculos, el tono muscular. Todo esto va a sufrir o se van a ver efectos de cambio ante un momento de estrés. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr ponerme a salvo, ¿sí? Una respuesta de estrés se va a iniciar cuando surge una amenaza externa a mí que me hace identificar, hay un peligro, estoy en riesgo, y entonces rápidamente mi organismo se va a activar a estos niveles diferentes para permitirme dar una respuesta que me ponga a salvo. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando tranquilamente y de pronto percibimos una presencia que nos amenaza, nuestra respuesta natural va a ser caminar más rápido, visualizar líneas de escape que antes de haber percibido el peligro no las habíamos visto y actuar de una manera no común. Hay muchos ejemplos, todos aquellos en los que de repente decimos, no sé cómo lo logré, no sé cómo se me ocurrió, no sé cómo pude saltar tanto, correr tan rápido, escuchar con tanto ruido. Todo esto tiene que ver con una respuesta que va enfocada a la sobrevivencia. Punto clave aquí, vamos a resaltar dos cosas. Una, ya dijimos, es una respuesta fisiológica. Se va a activar en automático. Y dos, esta respuesta se va a activar por una amenaza externa a mí. Eso en cuanto al estrés. Pero entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es algo muy parecido al estrés, pero se trata de una respuesta emocional. Una respuesta emocional que me va a hacer sentir cambios también fisiológicos que van a tener que ver con opresión en el pecho, dificultad para respirar, reacciones emotivas, ¿sí? Algo muy parecido también a lo que puede pasar en el estrés,
Pero la otra diferencia, la primera ya dijimos, es que esta es una respuesta emocional, y la segunda es que se va a desatar por lo que sucede dentro de mí. La amenaza no va a estar en el exterior, la amenaza va a ser detectada por lo que sucede en mi interior, es decir, por mis pensamientos, por lo que vamos a llamar y explicar un poquito más adelante, mis fantasías catastróficas. ¿Qué cosas pueden desatar estos pensamientos catastróficos? Hay muchas situaciones que, como dije hace un rato, pueden tener que ver con lo que vivimos actualmente o con situaciones que han pasado en nuestra historia y no hemos logrado resolver satisfactoriamente desde el punto emocional. ¿Qué podemos encontrar aquí como desencadenantes comunes? Pérdida de seres queridos, problemas en el trabajo, problemas económicos o financieros, situaciones afectivas, relaciones complicadas, en algunos casos cuando hay cambios importantes como la jubilación, el retiro, ¿sí? Enfermedades, accidentes, y uno muy importante que es el que nos ocupa hoy, cambios en el estilo de vida. Como pueden ver, cualquier situación que va a implicar un cambio importante en mi vida va a desatar una serie de respuestas a todos niveles. En este momento nos vamos a ocupar de los pensamientos catastróficos. ¿Qué son estos pensamientos catastróficos? Estas fantasías catastróficas es cuando pienso en lo peor que puede pasar, ¿sí? De una información o un suceso real, yo lo voy a magnificar para llevarlo a su máxima expresión en lo negativo. Es decir, voy a vivir como una amenaza real, algo que no está sucediendo, al menos en este momento. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a tomar aquí varios puntos que van a converger, que van a influir en que se estructure esta forma de pensamiento, ¿sí? En primer lugar, ya dijimos, está nuestra experiencia de vida. Todas aquellas cosas que hemos vivido anteriormente, desde el nacimiento hasta el día de hoy, y que tienen una carga emocional que ha sido tan grande y que no me ha permitido resolverla. Entonces, estos se van quedando ahí como foquitos o tareas pendientes, que cuando hay un momento de ansiedad, vuelven a salir unidos a las nuevas preocupaciones y nos da este sentimiento de no poder con ello, de inseguridad, de vulnerabilidad, de sentirnos un poco desarmados ante la situación, ¿sí? Vamos a tomar 3 puntos importantes. Uno es el exceso de información. ¿Qué está sucediendo en estos días que tenemos que estar mayor tiempo guardados en casa? Prendemos la tele, prendemos el internet, escuchamos el radio, escuchamos hablar a cualquier persona que pasa cerca de nosotros y todo el mundo habla de lo peligroso que está el mundo, de que viene lo peor. Esta frase es importantísima. Siempre escuchamos, viene lo peor en el pico de la enfermedad, viene lo peor en la economía, viene lo peor en seguridad, ¿sí? Entonces, estamos constantemente bombardeados 1, 2, 3, todo el día por noticias, algunas con un fundamento real, otras no. Otras tienen un tinte un poco amarillista, pero dentro de esta misma situación emocional en la que nos encontramos, es difícil sentarse a distinguir qué información es válida y cuál no. Pero esto es como estar echando, vamos a decir, una gotita de veneno cada 3 minutos, cada 15 minutos. Estamos alimentándonos de una información que no es lo que necesitamos para poder salir adelante. La información es importante, por supuesto que sí, pero la información útil. En estos momentos, ¿cuál es la información útil? Sabemos que hay un virus, ya está, ya lo sabemos. Sabemos las medidas para cuidarnos y prevenirnos, hablemos de la distancia adecuada, hablemos del aislamiento social, hablemos del lavado de manos, hablemos de la desinfección de nuestras áreas de convivencia. Eso lo sabemos desde el primer día, no ha cambiado. Que hay mayor o menor número de contagios, sí es importante, pero
no es indispensable. ¿Qué cambia en mi realidad el que haya más o menos casos? Si yo estoy teniendo un cuidado adecuado de lo que sí puedo hacer, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que estar muy conscientes para poder desconectarnos un poquito de toda esta información que nos bombardea y nos tiene saturados de esta, como les decía, esta cucharadita de veneno que nos está llegando cada día. Obviamente esto se va a conjugar con el esperado, porque es imposible que no esté, el miedo a lo desconocido. ¿Qué está pasando y qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a retomar nuestra vida habitual? ¿De dónde van a surgir los recursos, las ayudas, los medios para poder salir adelante? Esto, si nos metemos por ahí, nos da para muchísimos pensamientos catastróficos, sobre todo cuestiones de seguridad, de integridad física, de integridad psicológica, ¿sí? Y no lo vamos a negar, no vamos a ponernos en un pensamiento mágico donde digamos, no va a pasar nada. Sabemos que está habiendo cambios, sabemos que vienen situaciones distintas todavía. Lo que no sabemos es exactamente cómo van a venir estos cambios. Entonces es importante que nos centremos a trabajar lo que está sucediendo el día de hoy, ¿sí? Ahora, hablaba hace rato de las experiencias de vida previa. Esto también lo vamos a unir a los recursos personales que cada quien pueda tener, su carácter, su grado de conocimientos, de preparación, las experiencias anteriores que haya tenido para salir adelante en situaciones difíciles. Esto es la resiliencia personal. Todo esto nos va a dar un panorama diferente y nos va a permitir ver caminos de solución. A esto vamos a juntarle también la calidad de las relaciones interpersonales que estamos viviendo en este momento. Si dentro de casa se ha generado un ambiente de tensión, en donde todos estamos irritables, en donde solo hablamos y hablamos y hablamos de lo mismo, obviamente estamos en un sobrecalentamiento emocional y mental, en el que ante cualquier detonador, por mínimo que sea, puede explotar una gran bomba, y esto nos va a traer una consecuencia peor en el manejo de mi propia ansiedad y la de los que me rodean. Entonces, es importante revisar qué tipo de ambiente estamos viviendo, en dónde estamos centrando nuestra atención como miembros de la familia. Ante esta ansiedad vamos a desarrollar síntomas de diferentes niveles. En sesiones anteriores ya habíamos platicado un poquito de esto, pero lo vamos a mencionar nuevamente para quienes no pudieron acompañarnos anteriormente. Tenemos síntomas físicos. Estos síntomas físicos tienen que ver con dolores musculares, dolores de cabeza, gastritis, las articulaciones, todo lo que se refiera a malestares en mi cuerpo, ¿sí? Diarreas, mareos, cambios en mi presión arterial, puedo tener episodios de hipertensión, ¿sí? Todo esto que estoy mencionando se va a derivar en este momento de una condición emocional alterada. En los cambios conductuales, ¿qué podemos encontrar? Mayor irritabilidad, miedo, emociones desbordadas, ¿sí? Hiperactividad, querer estar todo el día ocupados para no tener oportunidad de dejarnos atrapar por estos pensamientos catastróficos. Al mismo tiempo hay personas que se van al lado contrario y entonces su respuesta es bajar el nivel de actividad hasta un estado, tal vez hasta un poquito de letargo, el querer dormir más tiempo, cambiar nuestros hábitos alimenticios, comer de más o comer de menos. Este es muy importante. Si estás detectando que tu manera habitual de dormir, de comer, está viéndose afectada de manera significativa, tienes que identificar y tienes que atender no el síntoma, la emoción que hay atrás de esto que te está llevando a adquirir estos nuevos patrones de conducta. ¿Qué pasa con los psicológicos? En los psicológicos pues vamos a ver
pensamientos y sentimientos amenazantes de manera constante, vamos a sentir esta dificultad para respirar, sentirme oprimido, desesperación, ¿sí? Sentir también en muchos momentos problemas para pensar con claridad, para resolver, poder sentirme como atrapado, sentir que soy yo pero no soy yo mismo. Todo esto es parte de las respuestas normales a una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? No es para que nos alarmemos, sino que el conocimiento nos va a permitir entender lo que está pasando conmigo, y si yo logro entender esto como parte de un proceso, lo voy a poder atender de una mejor manera. ¿Qué podemos hacer estando en casa para que esta ansiedad deje de incrementarse y dejemos de estarla generando? Vamos a hablar de algunas estrategias muy sencillas que nos pueden ayudar a mejorar mi estado de ánimo. Primero, ya mencionábamos atrás, dejar de sobreinformarnos. No es conveniente estar pegado al radio, a las noticias, al internet. Ya sabemos lo que tenemos que saber y ahora únicamente nos queda cuidarnos y estar alerta de notificaciones que tengan que ver con medidas de cambio en nuestro ambiente. No de cuántos pacientes ya se murieron, cuántos más detectaron. Todo esto en este momento no nos ayuda, ¿sí? En cambio, vamos a tratar de hablar de temas diferentes, que los espacios que tengamos para estar en familia podamos utilizarlos para recordar anécdotas, vivencias anteriores, hacer planes para cuando todo esto haya pasado, contar chistes, comentar alguna inquietud que cualquiera tenga, que no precisamente esté vinculada al tema del aislamiento social. Recordemos, aquí es muy importante, nosotros somos como un sistema, y cuando un sistema se queda cerrado, es decir, deja de fluir con nueva información, va a tender al colapso, se va a autodestruir. Igual que una casa, si ustedes una casa nuevecita la cierran toda sellada y la dejan un año sin abrirla, cuando ustedes regresen a esa casa van a encontrar ruinas. No pasa lo mismo si una casa empieza a ser habitada, regresamos un año después y la casa sigue nueva. ¿Por qué? Porque está teniendo nueva información, está circulando la información, el cambio, el movimiento. No se está estancando. En este sentido, sí es importante que podamos seguir teniendo contactos hacia el exterior por videollamadas, por llamadas telefónicas, contactos positivos y que nos lleven al crecimiento, ¿sale? Emplear parte de mi día en actividades que me sean agradables, cosas que a lo mejor hace mucho que no hacemos porque nunca hay tiempo, y ahorita, dentro de todo lo que pueda tener esta situación, estamos teniendo esa facilidad de poder ocuparnos en cosas que normalmente no podemos, cosas que me hagan sentir nutrida, que me lleven a estar activa, estar positiva. Parece mentira, pero a veces poner el cassette y ponerte a bailar 2, 3 canciones, ya te cambia el estado de ánimo, ya te cambia esta energía, sentirte activa. Entonces, lo que a cada quien le guste y el tiempo que pueda, pero hay que dedicar un tiempo a la recreación personal, ¿sí? Algo importante también es tratar de resolver lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? No voy a pensar en lo que voy a hacer dentro de 2, 3 semanas porque no sé qué va a pasar en 2 y 3 semanas. Vamos a resolver el hoy. Vamos a ocuparnos de lo que necesitamos hoy para estar bien, hoy para estar en un mejor lugar del que estuve ayer, en la convivencia familiar, en lo personal, en mi salud, en mi cuerpo, en mi alimentación, en mi descanso. Voy un día a la vez, ¿sí? Tenemos esto también que aprender a respetar el espacio individual de cada persona. Cada quien va a resolver de distinta manera y en distinto ritmo, y va a requerir espacios de aislamiento. Son necesarios espacios de aislamiento individual siempre y cuando no nos quedemos atrapados en ellos, ¿sí?
del otro lado, en esto mismo, así como vamos a respetar nuestros espacios de aislamiento, vamos a procurar también espacios de comunicación y convivencia familiar. Todo esto nos va a requerir de una herramienta, yo le llamo la llave mágica, que es la creatividad. Hagamos las cosas de una manera diferente. Tengo que hacer lo mismo de todos los días, limpiar casa, cocinar, atender a mis hijos. Ok, es lo mismo, pero hazlo de una manera diferente. Utiliza tu creatividad para que algo de toda esta rutina puedas innovar la forma de hacerlo, puedas crear algo diferente para que no caigas en este aburrimiento y en esta desesperación de sentirte atrapada y todos los días con lo mismo. Ya para terminar, vamos a mencionar qué podemos hacer cuando ya estamos atrapados por la ansiedad. ¿Sí? Todos los puntos anteriores nos ayudan a evitar que llegue y que se incremente la ansiedad. Pero cuando ya llegó, cuando ya estoy sintiendo que me envuelvo por estos pensamientos catastróficos, que me envuelvo por la angustia de lo que viene y de cómo voy a resolver, entonces necesitamos salirnos de ese lugar. Necesitamos ver nuestra realidad desde otro punto que nos permita tomar un aire. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. El primer punto es poder identificar el principio de realidad. Esto que estoy pensando, ¿está sucediendo ya hoy día? Si ya está sucediendo, lo tenemos que atender. Si no está sucediendo, pero puede suceder, sí puede suceder, pero no está sucediendo. Entonces lo dejamos de lado y me centro en lo que sí está sucediendo. Sí, como les decía, sí está sucediendo, tengo que ir a una segunda pregunta. ¿Esto que está sucediendo depende de mí? ¿Está en mis manos hacer algo? Si no lo está, regresamos al primer punto y lo dejamos de lado. Si en pequeña o mediana o gran parte sí depende de mí, entonces tengo que hacer un análisis práctico de mis posibilidades de actuación, de mis posibilidades reales. ¿Qué significa mis posibilidades reales? No lo que me gustaría, no lo que quisiera, no si yo tuviera $1,000,000 yo cambiaría esto. Si yo pudiera ir a tal lado, no los tengo. No puedo ir a ese lado, entonces no es un pensamiento real. Vamos a aterrizar a lo que sí tenemos, a dónde estamos parados y lo que está literalmente en mis manos para hacer, ¿sí? Esto es tratar de separarnos o dejar de lado el pensamiento mágico infantil, cambiarlo por el pensamiento realista y responsable. ¿Qué sí me toca? ¿Qué no me toca? Tenemos que hacer pausas programadas, tenemos que probar nuestras alternativas de solución y dar tiempo a que den un efecto, porque a veces estamos tan desesperados que intentamos una cosa y antes de poder ver si funcionó o no, ya estamos intentando una diferente y luego otra, y entonces nos saturamos de respuestas que van a complicar más la situación. Tenemos que aprender a hacer pausas programadas para esperar respuestas y pausas programadas para generar una nueva emoción en mí. Y vamos a revisar constantemente qué está pasando bajo esta línea del pensamiento del principio de realidad. Esto nos puede ayudar mucho a sentirnos más equilibrados, a no estar tanto tiempo como presas de los pensamientos ansiosos. Y bueno, pues esperando que sea de utilidad para ustedes, me despido nuevamente. No sin antes recordarles que esto que estamos viviendo es un nuevo comienzo. Nos guste o no nos guste, estamos iniciando un nuevo estilo de vida para todos. Entonces vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a fortalecernos para que lo que venga adelante sea mejor de lo que tenemos hoy. Un saludo y un gran abrazo. Gracias.